Saludo estimado docente, estimados compañeros, soy Franklin Omar Quiriganda Rodríguez, perteneciente a la carrera de Derecho de la Universidad Internacional SEC, paralelo 64. En este video les voy a hablar sobre el proceso de coactiva, que es un tema de la materia de Derecho Tributario. Para esto voy a iniciar con un breve concepto de qué es el proceso de coactiva, que es un mecanismo legal y administrativo que permite a las entidades públicas como las administraciones tributarias cobrar las deudas de manera forzosa cuando el deudor no ha cumplido con sus obligaciones dentro de los plazos establecidos. Según Gutiérrez, 2019, en la ejecución administrativa y el proceso de coactiva, segunda edición, encontramos que este procedimiento se activa precisamente en el ámbito fiscal, aunque también puede aplicarse en otro tipo de deudas administrativas también, y su objetivo es asegurarse que el deudor pague la cantidad adeudada a través de medidas coercitivas. El proceso de coactiva tiene una clara finalidad: garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas. La administración pública, en calidad de autoridad competente, toma las medidas necesarias para recuperar los montos adecuados, que incluyen embargos de bienes, cuentas bancarias, salarios o cualquier otro tipo de propiedad del deudor. Según la edición primera de las medidas coactivas y procedimientos de cobro en la administración pública, López 2017 menciona que estas medidas se toman bajo el marco legal establecido en la normativa vigente, sin necesidad de recurrir a un proceso judicial, lo que convierte el proceso de coactiva en una acción administrativa autónoma. Una de las características más relevantes del proceso de coactiva es que, si bien tiene un componente legal, se trata de un proceso administrativo y no judicial. Esto significa que las decisiones sobre el cobro de la deuda las toma la administración tributaria u organismos competentes, sin intervención directa de un juez. Pero sin embargo, la administración debe seguir estrictamente los procedimientos establecidos por la ley para evitar la vulneración de los derechos del deudor, siendo esto mencionado por Hernández 2018 en el proceso administrativo de la recaudación de deudas. Instituto de Estudios Tributarios, tercera edición. Para poder entender mejor el tema y antes de continuar con la explicación, mencionaré algunos ejemplos referentes a dicho proceso. Hablando del embargo de bienes por deuda tributaria, hacemos referencia a que si un contribuyente no paga su impuesto predial dentro del plazo establecido, la administración tributaria, después de intentar contactar al deudor sin éxito, inicia el proceso de coactiva. Se procede con el embargo de su vehículo de valor similar a la deuda. El vehículo será subastado para saldar la deuda pendiente. En el caso de retención de cuentas bancarias, si una empresa no paga el IVA correspondiente a varias facturas emitidas, tras recibir un aviso de pago y no regularizar la situación, la administración tributaria inicia el proceso de coactiva y retiene el saldo de las cuentas bancarias de la empresa hasta que se cubra la deuda. Y por último, si en el caso de una subasta pública de bienes, un contribuyente no paga el impuesto de un vehículo durante 3 años consecutivos, tras embargar su coche de lujo y no recibir el pago, la administración organiza una subasta pública para vender el vehículo y recuperarle el dinero adeudado. También, continuando con la explicación, mencionaré las características principales del proceso de coactiva. Las características principales del proceso de coactiva tenemos que son las características administrativas, que es un procedimiento llevado a cabo por la administración pública sin intervención judicial. También tenemos la finalidad de cobro, que busca garantizar el cumplimiento de obligaciones tributarias o administrativas no pagadas voluntariamente. También tenemos las medidas forzosas, que la administración puede aplicar medidas como embargo de bienes, retenciones de cuentas, embargo de salarios, subasta de bienes para recuperar la deuda. La obligación del deudor, que el deudor debe pagar la deuda dentro de los plazos establecidos o enfrentar las medidas coercitivas. También cabe mencionar que para llevar a cabo un proceso de coactiva se debe cumplir con un procedimiento, el mismo que se divide en diferentes fases. Así tenemos como la primera fase, que es la liquidación de la deuda.
En este caso, la administración pública calcula y determina la deuda pendiente del deudor. Esto puede incluir impuestos no pagados, multa o cualquier otra obligación administrativa. La segunda fase de notificación de la deuda. En este caso se notifica al deudor sobre la existencia de la deuda y las consecuencias de no pagarla en el plazo establecido. En esta fase se le comunica al deudor que tiene un plazo para regularizar su situación. Como tercera fase de requerimiento de pago. Si el deudor no paga voluntariamente dentro de plazo, la administración emite un requerimiento formal para exigir el pago de la deuda, indicando claramente el monto a pagar y los plazos para hacerlo. Como cuarta fase de embargo preventivo tenemos si el deudor no paga tras el requerimiento, la administración puede iniciar medidas de embargo. Preventivo sobre los bienes del deudor. Este incluye bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias o salarios, con el objetivo de asegurar que la deuda será saldada. También tenemos como quinta fase de emplazamiento. Se le da al deudor un último plazo para cumplir con el pago antes de que se apliquen medidas más severas. En esta fase se le informa sobre la posibilidad de que los bienes embargados sean vendidos en una subasta pública. Como sexta fase de ejecución de las medidas coactivas. Si el deudor sigue sin cumplir, la administración ejecuta las medidas coactivas, como la retención de cuentas bancarias, embargos o bienes o incluso el embargo de salarios, para garantizar el pago de la deuda. Como séptima fase tenemos la fase de subasta pública. Si los bienes embargados no son recuperados de forma voluntaria, la administración puede proceder a subastarlos. El dinero obtenido se destina al pago de la deuda total. La octava fase de compensación, si el deudor sigue sin pagar, la administración puede utilizar los bienes embargados para compensar directamente la deuda pendiente sin necesidad de una subasta. Como novena fase, tenemos la fase de liquidación de la deuda. Una vez que la deuda ha sido saldada, ya sea por el pago directo del deudor o por el valor obtenido de los bienes embargados, se emite la liquidación final del proceso, que confirma el cumplimiento de la obligación. Y como décima fase tenemos la fase de archivo o cierre. Después que se ha saldado la deuda, el proceso de coactiva se da por concluido y el expediente es archivado. Si quedan remanentes o acciones pendientes, se resolverá según corresponda. También tenemos como conclusiones, y vamos a hablar, la primera conclusión sería eficiencia del proceso de coactiva. El proceso de coactiva es un mecanismo fundamental para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y administrativas pendientes de las administraciones públicas, cobrar deudas de manera efectiva, utilizando medidas forzosas que garantizan el pago de las obligaciones en caso de que los deudores no lo hagan de manera voluntaria. Como segunda conclusión tenemos la autonomía administrativa. A diferencia de otros procedimientos legales, el proceso de coactiva se desarrolla de manera administrativa, lo que permite a la administración tomar decisiones de forma más ágil y autónoma, sin necesidad de intervención judicial. Esto facilita la recuperación de deudas y asegura una gestión más eficiente en términos de tiempos y recursos. Como tercera conclusión, puedo decir la diversidad de medidas coercitivas, las medidas que se pueden adoptar durante el proceso, como el embargo de bienes, la retención de cuentas bancarias y la subasta de bienes, permiten a la administración garantizar el cobro de la deuda de manera flexible y adaptada a la situación del deudor. Sin embargo, estas medidas deben ser empleadas de manera proporcional y conforme a la normativa, para no vulnerar los derechos del deudor. Como cuarta conclusión, tenemos la protección de derechos del deudor. Aunque el proceso de coactiva es un procedimiento de ejecución forzosa, está regulado por un marco legal que busca equilibrar el interés público con la protección de los derechos del deudor. Esto asegura que las medidas adoptadas sean las legítimas y no arbitrarias. Y también voy a hablar sobre recomendaciones, que una primera recomendación sería mejorar la comunicación con los deudores. La administración pública debería mejorar la comunicación con los deudores antes de iniciar el proceso de coactiva, informar adecuadamente sobre las obligaciones pendientes y ofrecer facilidades de pago podría evitar que muchos casos lleguen a la ejecución forzosa, así beneficiando tanto a las entidades públicas como a los propios deudores. Como segunda recomendación sería aplicación
proporcional de las medidas coactivas, que es fundamental que las administraciones utilicen las medidas coercitivas de manera proporcional y gradual. El embargo de bienes o la retención de cuentas bancarias debe ser una última opción, utilizando solo cuando otras formas de cobro menos invasivas hayan fracasado. Esto contribuirá a mantener un equilibrio entre la efectividad en la recaudación y el respeto a los derechos de los deudores. Como tercera, puedo mencionar la mayor capacitación y sensibilización de los funcionarios. Los funcionarios encargados de gestionar los procesos de coactiva deben recibir capacitación constante sobre las normativas vigentes y las mejoras prácticas en la ejecución de este tipo de procedimientos. Esto ayudaría a garantizar la correcta aplicación del proceso, evitando abusos o errores que puedan derivar en conflictos legales. Como cuarta recomendación, puedo hablar sobre facilitar alternativas de pago, a fin de reducir la necesidad de recurrir a la coactiva. Las administraciones podrían explotar las posibilidades de ofrecer acuerdos de pago más flexibles o planes de financiación para los deudores. Esto podría incluir la posibilidad de pagar la deuda de cuotas a la condonación parcial de intereses si el deudor demuestra buena fe en el pago. Como quinta recomendación, revisión periódica de las normativas, que es la recomendable que las autoridades competentes realicen revisiones periódicas de las normativas relacionadas con el proceso de coactivo, con el fin de adaptar a los cambios en la economía y las necesidades de la administración pública, buscando siempre una mayoría eficiente y equidad en la ejecución de las deudas. Esperando de que este video sea para todos ustedes una breve explicación de lo que es el proceso de coactivo.